Muestreo. ¿Por qué funciona el muestreo? Es útil gracias a que podemos acompañarlo de un proceso, al que llamamos generalización de resultados. Es decir, para conocer una población, lo que hacemos es extraer una muestra de la misma población, medir un dato o una opinión, proyectar a la población el resultado observado en la muestra. ¿Pero qué es el muestreo? Es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. Recordemos que la población es un todo, la muestra es parte de la población y el individuo es cada uno de los elementos que integran a la población. El tamaño de la muestra. ¿Cuánta puede ser necesaria para estudiar una población? Depende del tamaño de la población y del nivel del error que esté dispuesto a aceptar, tal y como se muestra en la tabla. Cuanta más precisión exija, mayor muestra necesito. Si quiero tener una certeza absoluta en mi resultado, hasta el último decimal, mi muestra tendrá que ser tan grande como mi población. Como vemos en la tabla, si la población son 10, la muestra necesito los 10, pero entre más va aumentando, la muestra va disminuyendo y mi porcentaje de error tiende a ser menor. A continuación observamos las principales ventajas e inconvenientes de usar muestreo frente a estudiar toda una población. Una ventaja es que necesitamos estudiar menos individuos, por lo tanto necesitamos menos recursos, como lo son tiempo y dinero. Otra ventaja sería que la manipulación de los datos es mucho más simple. Si con una muestra de 1000 personas tengo suficiente, ¿para qué quiero analizar un fichero de millones de registros? Inconvenientes. Introducimos error en el resultado debido a la propia naturaleza del muestreo y a la necesidad de generalizar resultados. Tenemos el riesgo de introducir sesgos debido a una mala selección de la muestra. Por ejemplo, si la forma en que seleccionamos individuos para la muestra no es aleatoria, los resultados pueden verse seriamente afectados. ¿Qué es el muestreo probabilístico? El muestreo probabilístico es un tipo de muestra estadística que se centra en analizar y estudiar grupos específicos de una población estadística, utilizando la selección aleatoria. Su requisito principal consiste en que todas las personas de la población estudiada cuenten con las mismas oportunidades de selección. Muestreo sistemático. Se lleva a cabo dividiendo la población en subgrupos en forma de lista para seleccionar aleatoriamente un número. Luego, el número escogido será en cada grupo el individuo que conforme la muestra. Un ejemplo sería el siguiente. Si tenemos una población de 10,000 personas y queremos una muestra de 100 individuos, por lo que se divide a esa población en 200 grupos y cada uno de ellos de 50. Luego se selecciona un número al azar, por ejemplo el número 20, y así la muestra de los 100 individuos será conformada por el número 20 de cada grupo. Muestreo por conglomerados. Este método es utilizado cuando no es viable o es imposible elaborar una lista exacta de los elementos de una población. Para llevar a cabo los detalles de dicha población ya deben estar agrupados en poblaciones, es decir, que las listas deben existir o se pueden crear. Un ejemplo de ello sería el siguiente. Se quiere realizar una investigación sobre México, pero dividir en grupos a toda la población del país sería muy difícil, por lo tanto, se aprovecha y se utiliza la separación natural de las ciudades. Así, a partir de cada ciudad, se elige a los individuos de forma aleatoria para conformar la muestra. Muestreo estratificado. El investigador divide a la población en estratos o subgrupos que generalmente comparten ciertas características. Luego, utilizando el método de muestreo aleatorio simple, se elige a un individuo de cada estrato para conformar la muestra. Un ejemplo de ello sería el siguiente. Queremos realizar una investigación cuya población está conformada por personas que trabajan en una empresa. Por lo tanto, vamos a dividir a la población en los siguientes estratos. Hombre con media jornada, hombre con jornada completa, mujer con media jornada, mujer con jornada completa.
Aquí, el investigador está dividiendo a la población en 4 diferentes estratos, cuyos integrantes comparten esas características. Muestreo aleatorio simple. Es uno de los métodos de la selección más sencillos para una muestra. Se basa en elegir de forma aleatoria a los individuos de la muestra a investigar. Para ello, se le otorga un número a cada sujeto de la población y posteriormente, a modo de sorteo, se seleccionan números de forma aleatoria para conformar la muestra. Un ejemplo sería que si tenemos 10 escuelas sobre una población de 200 en alguna zona que hay en el país, cada escuela obtiene un número al azar. Entonces, a modo de sorteo, se seleccionan 10 números que conformarían dicha muestra. Muestreo no probabilístico. Es una técnica utilizada en la muestra estadística que, a diferencia de la muestra probabilística, no permite que todos los individuos de una población a investigar posean las mismas oportunidades de selección. Muestreo por conveniencia. Es aquel donde el investigador realiza una muestra seleccionando individuos que considera accesibles y de rápida investigación. Un ejemplo sería realizar un estudio sobre la opinión de un profesor en un aula determinada. A utilizar el modelo de conveniencia, conforma su muestra con los primeros 5 alumnos de la lista. Muestreo discrecional, también conocido como muestreo por juicio o intencional. Mediante esta técnica, los sujetos se eligen para conformar un grupo específico de personas que resultan más adecuadas para el análisis que otras. Por ejemplo, se desea realizar una investigación sobre el comportamiento de los padres con sus hijos. Por lo tanto, el investigador selecciona como muestra a personas que tengan hijos, ya que las considera aptas del conocimiento para formar parte de la investigación. Muestreo bola de nieve, también conocido como muestreo en cadena. Este método consiste en que el investigador exija al primer sujeto de la muestra identificar o señalar a otra persona que cumpla con los requisitos de la investigación. Un ejemplo podría ser el siguiente. Una persona decide realizar una investigación cuya muestra la conforman individuos con una rara enfermedad. De esta manera, al encontrar un individuo con dichas características, el investigador le pide ayuda para encontrar otras personas con estas condiciones y con ello conforma su muestra. Muestreo por cuotas. A través de este muestreo, el investigador se asegura que la muestra sea equitativa y proporcional, de acuerdo a las características, cualidades o rasgos de la población. Ejemplo, un investigador debe realizar una muestra sobre los empleados de una empresa, en la que el 60% son mujeres y el 40% son hombres. Para hacerlo, selecciona individuos que sean proporcionales a la población, a través de un muestreo por conveniencia o a elección del investigador.